Conciencia ecológica y surgimiento del cine verde en México. El cambio. Alfredo Yoscovich, 1974. La toma de conciencia ecológica que llevó al pensamiento ambientalista moderno apareció en los años 60 del siglo XX, cuando la manera sistemática de entender la naturaleza de la ciencia ecológica convergió con la preocupación mundial suscitada por los primeros signos de crisis ambiental global. Para la década de los 60, en México ya habían comenzado a sentirse las consecuencias ambientales de la tala de los bosques, la ganadería extensiva, la erosión del suelo, la contaminación del agua y el uso de plaguicidas tóxicos como parte de la llamada Revolución Verde, pero los gobiernos se negaron a renunciar a su política industrializadora, por lo que los problemas medioambientales no fueron reconocidos ni incluidos en la agenda gubernamental, sino a regañadientes hasta la década de los años 70. Fue entonces que nuestro cine comenzó a tratar explícitamente el tema medioambiental. El cambio, primera producción del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, es, según lo que hemos podido registrar a partir de esta investigación, el primer largometraje de ficción en la historia del cine mexicano en mostrar una abierta preocupación medioambiental. Aquí lo proponemos, por tanto, como el filme inaugural de un nuevo género cinematográfico para nuestro país, el cine ambientalista o cine verde mexicano. El argumento del cambio puede resumirse como sigue. Cansados de la vida citadina, dos jóvenes, Alfredo y Jorge, van a vivir a la orilla del mar, pero encuentran la playa contaminada a causa de los desechos de una fábrica. Las novias de ambos los alcanzan y una de ellas enferma por la contaminación. El ingeniero de la fábrica, coludido con las autoridades locales, proyecta construir una colonia obrera, por lo cual destruye la cabaña de los jóvenes. Estos se vengan en la inauguración aventando desechos industriales al ingeniero. La policía los persigue hasta la playa, donde los asesina. Marcado por el movimiento del 68, el argumento de Yoscovich y López Areche constituye para Jorge Ayala Blanco, abro cita, una metáfora de lo sucedido en Tlatelolco el 2 de octubre, un recordatorio de la matanza y una repetición psicosocial y simbólica del choque entre protesta social inocente y respuestas represoras sangrientas desproporcionadas. Cierro comillas. Para este autor, el cambio es una aguda autocrítica generacional que busca, abro comillas, deshacer imposibles sueños pseudo-hippies y clausurar elusivas salidas engañosas, cierro comillas. Es, en fin, un Tlatelolco ecológico. Pero, ¿de qué manera la conciencia ecológica cristalizó en este primer filme verde mexicano? ¿Qué transformaciones en los imaginarios de la naturaleza, posturas éticas medioambientales y narrativas ecoutópicas implica la toma de conciencia ecológica del cambio? En fin, ¿cómo se fue configurando el pensamiento ambientalista en nuestro cine hasta su aparición por primera vez en esta cinta? El presente trabajo se inscribe dentro del campo de los llamados estudios ecofílmicos, disciplina prácticamente inexplorada en México y desde la cual se ha estudiado muy poco el cine de nuestro país. El objetivo de esta investigación no es solo la de dar cuenta de la manera en que apareció la conciencia ecológica y con ella el cine verde en las pantallas cinematográficas mexicanas, sino contribuir al arranque del estudio sistemático desde un enfoque ecocrítico del cine mexicano en general. Para responder a las preguntas conductoras de esta investigación, el cambio se sometió a un análisis sociosemiótico e interpretativo basado en el modelo glosemático planteado por Zavala. Este modelo parte del análisis textual formal de secuencias, pasa por el análisis intertextual y contextual de la película para finalmente concluir con su análisis subtextual en términos de imaginarios de la naturaleza, configuración del pensamiento ambientalista, posturas éticas medioambientales y narrativas ecutópicas. Es precisamente a partir de estas 4 categorías ecocríticas de análisis que se organiza el texto a continuación. Imaginarios de la naturaleza y la conciencia ecológica. El microanálisis de secuencias permitió identificar, cristalizados en la playa del cambio, una combinación de los imaginarios salvaje y arcádico de la naturaleza. Si bien es cierto que Alfredo y Jorge añoran la simplicidad y la quietud arcádica, no las buscan en el típico paisaje campirano de la comedia ranchera mexicana, sino en la costa, un lugar más bien relacionado con el imaginario de la naturaleza salvaje tropical. En este sentido, el paraíso jipiteca, término propuesto según José Agustín por Enrique Marroquín para referirse a los hippies aztecas, hippies toltecas para diferenciarlos de los hippies de los Estados Unidos, el paraíso jipiteca, decía, anhelado por los dos amigos, conjuga el imaginario romántico de la naturaleza intocada con el del jardín del Edén en una playa incontaminada, silenciosa, armoniosa, abundante en peces y agua, donde es posible sobrevivir de la pesca y la siembra de palmeras de coco sin mayores dificultades. Este lugar se imagina además como un escape del mundo moderno industrial, capitalista, urbano, contaminado, ruidoso, violento, acelerado y hostil.
El problema surge cuando Jorge y Alberto descubren que las aguas del paraíso están contaminadas y el imaginario del ideal arcádico de retorno a la naturaleza intocada se destruye. Entonces, aparece un imaginario catastrófico que obliga a los personajes a tomar conciencia del problema ambiental e intentar accionar políticamente. De acuerdo con Estenssoro Saavedra, existen 3 subconjuntos de ideas que componen el imaginario catastrófico que posibilitó el pensamiento ambientalista. 1. La posibilidad de autodestrucción. 2. La percepción de un planeta finito y frágil. Y 3. La sustitución de la idea de progreso por la de incertidumbre. De acuerdo con este autor, la toma de conciencia ecológica ocurre cuando se conjugan estas ideas y se configura el imaginario catastrófico, por lo que es fundamental analizar si estas ideas aparecen en el cambio y de qué manera lo hacen. Primero, la idea de la posibilidad de autodestrucción, que comienza a gestarse globalmente después de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de la amenaza latente del holocausto nuclear, adquiere en el cambio la forma de la contaminación del agua que envenena a los peces, acaba con la pesca y hace enfermar a las personas. En la secuencia en que se revela el origen de la sustancia contaminante, un movimiento ascendente de cámara conecta el efecto, esto es, el tubo de desagüe que arroja las aguas negras al mar, con la causa, es decir, el ingeniero de la fábrica, quien en contraste irónico con el color de las aguas negras viste un blanco impoluto. El ingeniero aparece con el ayudante del presidente municipal, con quien se colude para construir ilegalmente más tubos de drenaje. Este simple movimiento de cámara revela al espectador el lado sucio del progreso y plantea la idea de la autodestrucción, es decir, de la aniquilación del hombre por el hombre como consecuencia de relaciones asimétricas de poder. Cabe señalar que esta idea de la autodestrucción encuentra fundamento sin duda en la noción ecosistémica que desde la ecología comenzó a hacerse del dominio público por esos años y que concibe la naturaleza como un conjunto de procesos y componentes interconectados de tal modo que la contaminación del agua significa la puesta en peligro de toda la especie y del planeta. Segundo, la percepción de un planeta finito, pequeño y frágil, que comienza a producirse a partir de la difusión de las imágenes satelitales de la Tierra, que la muestran como una burbuja diminuta frente a un universo vasto y hostil, aparece en el cambio en varios momentos. De hecho, Jorge menciona al principio de la cinta sus deseos de irse no solo de la ciudad, sino del planeta. Pero si bien Jorge comienza diciendo la playa es muy grande, debe haber un lugar donde el agua esté limpia, pronto la finitud de la naturaleza se hace evidente cuando, no importando qué tanto se alejen del pueblo, la contaminación del agua inevitablemente los alcanza. Además, Jorge y Alfredo atestiguan la disminución del tamaño y el número de peces que los pescadores sacan del mar, de modo que queda claro que ya no se imagina la otrora ilimitada naturaleza salvaje, con su abundancia y su potencial brutal y atemorizante, sino una naturaleza limitada, susceptible de agotarse y vulnerable ante el ser humano y sus acciones. Tercero, la sustitución de la idea de progreso por la de incertidumbre es clara en el cambio. Un ejemplo del rechazo a la idea de progreso ocurre cuando Alfredo maldice las máquinas y sugiere acabar con todas, después de que Jorge supone que la contaminación del agua podría deberse a un barco que arrojó sus desechos al pasar. Los ejemplos son múltiples, pero en general la película pone en duda la idea de que la historia avanza progresivamente hacia una mejoría constante al poner en pantalla durante la secuencia inicial las consecuencias de la modernidad: contaminación, alienación, violencia, ruido, marginación. De hecho, el nihilismo existencialista de Jorge es el resultado de la puesta en duda del progreso que, como discurso gubernamental, se encontraba ya muy desgastado a inicios de los años 70. Como puede verse, el cambio reúne los 3 subconjuntos de ideas que, de acuerdo con Estenssoro Saavedra, configuran el imaginario catastrófico que se encuentra en la base de la toma de conciencia ecológica. Así se inscribe en la historia del cine mexicano como la primera película verde producida en nuestro país. Posturas éticas medioambientales. La película El Cambio propone el paso de una postura ética antropocéntrica a una biocéntrica. La secuencia inicial, por ejemplo, plantea una separación tajante, cartesiana, entre naturaleza y sociedad, lo que se traduce formalmente en la oposición campo-ciudad, armonía-caos, verdor-grisura, espaciosidad-estrechez, silencio-ruido, vegetación-industria, limpieza-contaminación, tranquilidad-violencia. Esta visión dicotómica bosqueja al ser humano no como parte de la naturaleza, sino como opuesto a ella, lo que es característico de una ética que pone al ser humano en el centro. Es probablemente el personaje del ingeniero el que encarna más claramente la postura antropocéntrica, tecnocentrista, a la que se oponen Alfredo y Jorge. Cuando el licenciado José advierte al ingeniero que construir más tubos de desperdicio significará que la pesca se resiente y los pescadores causen problemas, el ingeniero sentencia: ese no es su problema, usted arregle todo, la compañía sabe lo que hace. Así el ingeniero ve en la técnica el medio para alcanzar sus fines, pasando por encima de la naturaleza, a la que ni siquiera considera un obstáculo, sino un simple excedente. Más adelante,
Al presentarlo al pueblo durante la fiesta organizada por la fábrica, el licenciado José se refiere a él como el distinguido señor ingeniero don Fernando Alcocer del Valle, quien representa el avance de nuestro pueblo en materia de ciencia y tecnología. Vestido con una guayabera como las que usaba el entonces presidente de la República, Luis Echeverría, y con una gestualidad y oratoria que parodian a la de los políticos priistas de la época, el ingeniero Alcocer del Valle asegura en su discurso: debo decir aquí que es motivo de orgullo el desarrollo favorable del importante proyecto que hemos venido programando y realizando en este maravilloso pueblo. El personaje representa así el discurso del progreso modernizador, promovido durante años por los gobiernos posrevolucionarios, cuyo lado literalmente oscuro se pone en evidencia cuando Alfredo y Jorge le arrojan a la cara las aguas negras. En oposición al antropocentrismo, la postura ética que frente al medio ambiente adoptan los jóvenes jipitecas se aproxima al bioecocentrismo. Para empezar, no reconocen la separación categórica entre el ser humano y la naturaleza, muy por el contrario, buscan integrarse a esta, ser partícipes de ella. De hecho, tienen literalmente una experiencia inmersiva cuando se despojan de su ropa y se bañan en el mar, pero tal experiencia de inmersión en la naturaleza termina abruptamente cuando descubren que el agua está contaminada. La zambullida en la naturaleza se alegoriza visualmente, pues la primera parte de dicha secuencia se compone de un gran plano general de la playa, en la que las dos figuras humanas se pierden en el paisaje. Incluso cuando los planos se cierran para mostrarlos nadando, la ausencia del horizonte en la composición y el uso de un lente teléfoto producen la impresión de una naturaleza que los contiene, que los envuelve por completo. Esto cambia, sin embargo, cuando salen del agua ya cubiertos de la sustancia misteriosa, y los planos dejan de mostrarlos inmersos en la naturaleza para presentarlos en planos medios sobresaliendo del paisaje natural que ahora permanece en el fondo, algo fuera de foco. Pues bien, el bioecocentrismo pone a la naturaleza y no al hombre en el centro de todo, y esto se muestra claramente en esta misma secuencia, que antes de volver a encuadrar a los jóvenes, recorre lentamente la playa vacía por más de un minuto, desplazando a los seres humanos a un segundo término y centrándose en cambio en la naturaleza. Al detenerse de esta manera en el paisaje natural, la cámara le confiere un valor intrínseco y no solo instrumental, como ocurre con el antropocentrismo. En este sentido, la película no juzga como buena o mala la naturaleza dependiendo si sirve o no a los fines del ser humano, sino que son Jorge y Alfredo los que se someten a la lógica y a las leyes de la naturaleza, lo que es característico del biocentrismo. En sintonía con esto, la moral humana es determinada por la naturaleza, siendo bueno aquello que permite la continuidad de la vida y malo aquello que atenta contra ella. Es esto lo que determina que el ingeniero y el licenciado corrupto sean los villanos de la cinta, pues sus acciones ponen en peligro la vida misma. Narrativa secutópica. El análisis subtextual del cambio arroja que se trata de una película fundamentalmente antiutópica, pues constituye una crítica al utopismo edénico hipiteca de los años 70 y su escapismo ingenuo de regreso a la naturaleza. Sin embargo, el análisis narrativo del filme evidencia que dentro de esta narrativa antiutópica se encuentra, anidada, otra antiutopía, aquella que critica el utopismo metropolitano que considera a la ciudad como epítome del progreso humano. Así, mientras los personajes cuestionan el utopismo progresista urbano, la película critica el utopismo del retorno al paraíso de los personajes. En el primer caso, Alfredo y Jorge cuestionan la utopía metropolitana a partir de la trama declinante de la narrativa de Regreso al Paraíso, pues su planteamiento es el de que la naturaleza ha sufrido una degradación desde un estado original de armonía entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza. En coincidencia con esta trama, los personajes del cambio concluyen que el regreso a la condición paradisíaca originaria es posible si se revierten a las relaciones inequitativas de poder entre los pescadores y los hombres de la fábrica y el gobierno, por lo que se proponen ayudar a los lugareños a organizarse para protestar contra la contaminación. B, entre hombres y mujeres, pues cuando sus parejas llegan a vivir con ellos la vida en común que desarrollan desafía los roles tradicionales de género y pareja. Y C, entre el ser humano como agente dominador y la naturaleza como entidad a someter, pues más que amos y señores de la naturaleza pretenden participar de ella. Así pues, como ya se apuntó con anterioridad, la condición paradisíaca a la que buscan regresar los personajes del cambio es la de la premodernidad, el precapitalismo, la preindustrialización y la preurbanización. En el segundo caso, es a partir del tono pesimista del final trágico de los personajes que la película hace una crítica a esta narrativa declinante del retorno al paraíso. En términos subtextuales, el planteamiento es que las condiciones de inequidad que ocasionaron el declive de la condición paradisíaca original no pueden revertirse, pues a. Los pescadores no se organizan para protestar contra la fábrica. B. Sus novias deben abandonar el paraíso porque Luisa se enferma a causa del agua contaminada. Y C. La protesta que realizan Alfredo y Jorge no evita que la contaminación del agua continúe y tiene, en cambio, consecuencias trágicas.
En síntesis, la cinta plantea la imposibilidad de la vuelta a la premodernidad, el precapitalismo, la preindustrialización y la preurbanización. Para la película, el regreso al paraíso es imposible, porque a causa de la contaminación no hay paraíso al cual retornar. Conclusiones. El cambio dialoga con la muchas veces visitada propuesta fílmica de la posibilidad de regresar a un paraíso premoderno que se identifica con la naturaleza intocada. El regreso, sin embargo, resulta imposible, pues la película plantea por primera vez que el tan anhelado paraíso ha sido contaminado por la falsa promesa progresista. El cambio imagina la naturaleza como un paraíso que ha sido irremediablemente destruido, una naturaleza frágil, indefensa y finita. Si bien la película plantea el deseo de alejarse de los planteamientos antropocentristas y sumergirse biocéntricamente en la naturaleza, esto resulta ya imposible. En este sentido, el cambio nos presenta un callejón sin salida, pues niega las dos narrativas que, en torno a la naturaleza, habían atravesado el cine mexicano hasta el momento. Por una parte, la narrativa progresista que defendía la idea de que la modernidad permitiría hacer de la tierra un nuevo paraíso a partir de la explotación de la naturaleza, y por el otro, la posibilidad de la narrativa declinante de regresar a la naturaleza intocada que representa la premodernidad. Es a partir de este punto muerto que surge la necesidad de repensar ambas narrativas ecutópicas y que se da la ruptura epistémica que posibilita la conciencia ecológica con la que se inaugura el cine verde mexicano. Desde entonces han aparecido al menos 3 festivales especializados en el género verde y una revisión de la producción cinematográfica de nuestro país arroja, en un primer conteo, que se han producido hasta 2018 alrededor de 1,200 películas verdes en México. Es preciso realizar un estudio a profundidad de estas obras para caracterizar diacrónicamente este género en términos estéticos y éticos, es decir, bosquejar su evolución genológica para contestar preguntas como ¿qué elementos visuales, sonoros, de puesta en escena, montaje, narración caracterizan el cine verde y cómo estos elementos cambian en el tiempo? ¿Qué implicaciones éticas tienen estos elementos formales y sus transformaciones? Es decir, ¿qué visiones del mundo cristalizan en ellos? ¿Existen subgéneros dentro del cine verde? ¿Cuáles son? ¿A qué se debe el aparente boom del cine verde alrededor del final de la primera década del siglo XXI? En fin, las preguntas se multiplican y abren innumerables posibilidades para el campo de los estudios ecofílmicos apenas nacientes en México. Consideramos, sin embargo, que este trabajo ha trazado una ruta que puede servir como guía para emprender los futuros viajes de exploración sobre los imaginarios de la naturaleza, las posturas éticas medioambientales, las ecoutopías y el pensamiento ambientalista en el cine mexicano. Amigos, esperanzas